Hola, buenos días. El Señor les bendiga, les guarde, les ayude, nos continúe mirando con misericordia. Gloria a Dios. Continúe extendiendo su gracia, su favor, su perdón sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Dice la palabra que darle gracias a Dios en todo tiempo. No por todo, sino en todo. Porque independientemente que un hecho físico pueda percibirse de manera negativa, ciertamente, espiritualmente tiene un propósito glorioso, porque dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si usted ama a Dios igual que yo, entonces todo lo que acontece es porque Dios lo permite para conspirar por su beneficio y por el mío. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a mi Jesús por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Hay muchos que tenemos facilidades y tenemos privilegios, mas sin embargo no los percibimos, porque no tenemos la vista puesta en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Entonces, valoramos las cosas físicas y materiales, pero no valoramos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay una semilla espiritual que esté siendo alimentada, que esté siendo labrada y desarrollada en nuestro interior. Nuestra semilla espiritual, nuestra área espiritual necesita ser avivada, renovada e impulsada por el poder de Dios en su palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria. Estas palabras son espíritu. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa. Así pase lo que pase, le doy gracias a Dios por esta enseñanza. Gloria a Dios. Las cosas, debemos tomar en cuenta que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. ¿Por qué? Solo Él sabe y conoce las verdaderas causas de las cosas. Mas sin embargo yo solamente me postro a sus pies, Señor. Como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así me quite todo, mi Jesús. Así me quite. Bueno, ya me ha quitado muchas cosas. Me quitó carro, moto, me quitó dinero, me quitó trabajo. Bueno, me está pasando, como dicen, por el fuego. Pero es porque Él quiere sacar lo mejor de mí, lo mejor de mi espíritu, lo mejor de mis frutos. Mas sin embargo, bueno, simplemente levanto mis manos al cielo, Señor, hágase tu voluntad y capacítame para atravesar este valle tan difícil, para atravesar este camino tan difícil que me ha tocado. Mas sin embargo aquí estoy luchando, no con mi poder, sino con el poder de Dios en mí. Gloria a Dios, porque yo camino como dice su palabra. Bueno, puede ser que no haya llegado a la perfección, pero hago todo lo que esté en mi fuerza. Y lo que no esté en mi fuerza, Dios me lo capacita. Dios me lo da a través de su Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios y honrando a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, mi pastor José Olivares, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su doctrina, por su conocimiento, por su paciencia, por haberme
permitido y aceptado como un miembro más de la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios, honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su confianza, por su paciencia, por su doctrina, por su conocimiento, por todo lo que me transmite y a la iglesia como tal. Gloria a Dios. En esta hora nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde el libro de Habacuc. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Habacuc. Gloria a Dios. Autor. El nombre de Habacuc significa ceñir. Ceñir. Lo mismo en el sentido de ser ceñido por Dios. Dios se va revelando a sí mismo en cada libro. Y en cada... Sí, Dios se va revelando Él mismo. Se va revelando sus atributos, sus propiedades, su fortaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ser ceñido por Dios y así fortalecido por Él para llevar a cabo su difícil tarea. Gloria a Dios. Claro, esta tarea como tal no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque Dios requiere un crecimiento integral. O sea, Dios renueva nuestro espíritu, pero Él requiere también que renovemos nuestro corazón, para que así pueda ser renovada nuestra carne y empecemos a actuar y obrar conforme a los estatutos, los preceptos y los mandatos de Dios en el espíritu, porque somos alma. Recordemos que somos alma, y un alma compuesta de dos naturalezas originarias: espíritu y cuerpo, carne. Somos hechos del polvo de la tierra, que lo que representa lo humano y lo carnal, ese muñequito de barro, yo le digo así, que formó Dios para Adán, para el hombre. Bueno, eso representa la naturaleza carnal, lo que es humano, lo que es natural. Pero el aliento divino, Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Por cuestiones de mayordomía, el Señor permitió que Adán llegara a la tierra primero que Eva, pero fueron creados al mismo tiempo. En Génesis 1:27 dice eso. En Génesis 2:7 Dios le introduce, el espíritu que creó en Génesis 1:27 se lo introdujo a la nariz de Adán en Génesis 2:7. Y después extrajo el espíritu que yo les dije que creó en 1:27, se lo introdujo en Génesis 2:7. Pero en Génesis 1:27 Dios dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, le introdujo a Adán el espíritu que había creado anteriormente. Pero en ese espíritu que le introdujo a Adán, ese espíritu humano, estaba Eva también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así, fortalecido por Él, para llevar a cabo su difícil tarea de ceñir a otro. En esta condición, en esta posición donde nos encontramos donde se encuentran los expositores de la palabra, los que declaran las buenas nuevas, los que predican, los que exponen los misterios, los secretos de Dios en su palabra. Entonces es una tarea muy difícil, donde necesitamos ser ceñidos para ceñir a otros. Ceñidos por Dios
para ceñir a otro. En la medida que usted pueda ser edificado de esa misma manera, usted se puede reproducir, o Dios se puede reproducir en otras personas. Así como Dios se ha glorificado en mi vida en este tiempo, Él espera que yo le dé lo que Él me dio a otras personas, porque dice la palabra que hay que dar por gracia lo que recibir por gracia. Gloria a Dios. O sea, las personas que se encuentran en la posición de predicar y de exponer la palabra también tienen que permitir ir, y Dios va en la función de ceñir, de fortalecer y de edificar a otras personas. Y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. Tiempos de crisis nacional como la que está aconteciendo en mi país de Venezuela. La nota final dedicada al músico principal, capítulo 3, verso 19, quizás signifique que Abacú estaba acreditado como miembro de la familia levítica. O sea, estaba acreditado como miembro de la familia, porque sabemos que la tribu de Leví eran sacerdotes consagrados por parte de Dios. Tanto así que Dios permitió que la tribu de Leví viviera por fe. ¿Por qué? Por eso es que dice el libro dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Dice el libro de Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios permitió, Dios no le otorgó tierra a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos no vivieran dependientes de lo material, de lo que Él les daba, sino de su propio espíritu directamente. Gloria a Dios. Bueno, así de la misma manera, bueno, yo espero que Dios tenga misericordia de mí y no me quite lo poco que me queda, que es mi casa, y bueno, ya se ha llevado todo, solo me queda mi casa. Bueno, la situación se ha llevado todo, el trato de Dios se ha llevado todo, el proceso y el fuego de Dios en mi vida me ha quitado todo. Mas sin embargo, no importa, porque lo más importante lo tengo, porque tengo al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. En nombre de Jesús. Ajá. Como miembro de la familia levítica para dirigir el culto en el templo. O sea, Abacú estaba acreditado para dirigir el culto en el templo. Era familia de los levitas. El profeta está imbuido en un sentido de equidad que no le permite ignorar la injusticia rampante que le rodea en ese tiempo. O sea, él está envuelto en las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Dios es recto y correcto. Y de esa misma manera le transmitía a él. Y él podía reflejar la gloria de Dios en ese particular, en la rectitud, en la equidad, en la igualdad, en la justicia. Gloria a Dios. También comprendió la necesidad de presentar grandes preguntas de la vida al que creó y redime la vida. O sea, preguntarle a Dios cosas. Gloria a Dios. Al que creó y redime la vida. O sea, el que nos creó y nos rescató. ¿Ah? Gloria a Dios. Trasfondo y fecha del libro de Habacuc. Habacuc vivió durante uno de los más críticos periodos de la historia de Judá. El país había descendido de las alturas de las reformas de Josías hasta las profundidades de los abusos que sufrían sus habitantes. Las medidas opresivas contra los pobres, el colapso del sistema legal, el mundo que rodeaba a Judá estaba en guerra con Babilonia, ganando ascendencia sobre Asiria y Egipto. Gloria a Dios. La amenaza de invasión desde el norte que sumó a los problemas internos de Judá. Se sumó a los problemas internos de Judá la preocupación, la angustia de la invasión
de Asiria y de la invasión de Nínive. Gloria a Dios, eso también le preocupaba. Primero sobre Israel y después había una amenaza sobre Judá. Gloria a Dios. Habacuc probablemente escribió su libro en el intervalo entre la caída de Nínive en el 612 a.C. y la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Contenido del libro de Habacuc. El libro de Habacuc ofrece un relato de una jornada espiritual, testimonio del peregrinaje espiritual de un hombre, gloria a Dios, de un hombre, Habacuc habla del peregrinaje espiritual de un hombre que transita desde las dudas a la fe, gloria a Dios. La diferencia entre el comienzo del libro, capítulo 1, verso 4, y su final, capítulo 3, verso 17 al 19, es impresionante. O sea, llega y Habacuc presenta en su inicio un hombre falta de fe, un hombre desprovisto de todas las cosas espirituales, un hombre apagado espiritualmente, un hombre que lo que hace es quejarse de las cosas de Dios y entrar en contienda con Dios. Mas, sin embargo, al final, en el capítulo 3, versos 17 al 19, es impresionante. Ya Habacuc, Dios lo había tocado, Dios lo había obrado, estaba escuchando sus oraciones. Gloria a Dios. De la misma manera, estamos muchos cristianos en este tiempo que oramos, le pedimos a Dios y no encontramos muchas respuestas, o vemos veces que las cosas no suceden como queremos, mas sin embargo no es como queremos, es como Dios quiera. Y recordemos que Dios no es mago, Dios trabaja mediante procesos. Gloria a Dios. En los primeros versículos, Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que le rodean. No puede pensar otra cosa que no sea la iniquidad y la violencia que se ve en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Los venezolanos estamos así. No podemos pensar en otra cosa que no sea la iniquidad y la violencia. O sea, estamos desprovistos de todos los principios espirituales que Dios dio en su palabra para nosotros. Aunque se diría a Dios en capítulo 1, verso 2, cree que Él se ha ido de la escena terrestre. Así estamos mucho en este tiempo. Creemos que Dios ya no existe, que Dios ya no nos escucha, que Dios es el Dios de la Biblia, que es el Dios del pasado, pero no saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que esta situación está aconteciendo de esta manera es porque no tenemos en cuenta a Dios. Porque no le permitimos a Dios obrar en favor de nosotros, creyendo en su palabra, creyendo en Él. Bueno, voy a traerle un ejemplo. Cuando Josué le ordenó al pueblo de Israel que marchara alrededor de los muros de Jericó, le dijo que no mencionaran una palabra, le dijo que no hicieran comentario alguno, le dijeron que no dijeran nada. ¿Por qué? Porque ya Josué traía la experiencia de los 40 años dando vuelta en el desierto, que habían acontecido a través del retraso, de la murmuración, la falta de fe, que la gente declaraba palabras insanas, impropias, que a Dios no le agradaba. Entonces Dios retrasaba el propósito. ¿Por qué? Porque no estaban en condiciones espirituales de entrar en la bendición que Él le quería dar. Gloria a Dios. Cree que Él se ha ido de la escena terrestre. En este tiempo ya la gente piensa que Dios no existe, que la gente se apoya en su propia fuerza, en sus propios recursos. Sus palabras han sido olvidadas. Su mano no se manifiesta. Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Los hombres están en control de todo.
en este tiempo. Los hombres están en control de todo. Y lo que es peor, los hombres malos. Los hombres están en el control de todo. Y lo que es peor, los hombres malos. Los hombres están en el control y los hombres malos. No los buenos, sino los malos. Los que no conocen a Dios. Los que no saben qué es conciencia. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que cuando empezamos a conocer a Dios desarrollamos 3 elementos únicos. Que son intuición, comunión y conciencia. Gloria a Dios. Ellos actúan como se esperaría de quienes no tienen ningún freno de Dios, como en este tiempo. Palabras y frases como esta describen la escena. La iniquidad, dificultades, saqueo, violencia, pleito, contienda. La ley es ineficaz. La justicia nunca prevalece. Los maltratos tienen cerco, los malvados tienen cerco a los rectos. El juicio de los perversos prospera. Gloria a Dios. O sea, lo que los perversos piensan les sale bien. Gloria a Dios. Mas sin embargo, esto es algo temporal. Esto es por un tiempo. No sabemos si ese tiempo se acaba hoy. Y en el nombre de Jesús, Dios ora por caminos misteriosos. Gloria a Dios. Qué diferente es la situación en los últimos 3 versículos del libro. Capítulo 3, versos 17 al 19. Todo ha cambiado. Gloria a Dios, en el libro de Habacuc. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa. El profeta o el creyente ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, que es lo que apunta a Dios en este tiempo, que no estemos bajo el control de las circunstancias, que lo que nos lleve a tomar decisiones no sean los factores externos, sino los factores internos, los principios que hay en la palabra, que eso sea nuestra ética. Gloria a Dios, que asumamos estos principios y los llevemos a un plano de valores en nuestro interior, para que empezamos a decidir a través de nuestra ética, tomando en cuenta que la ética es el órgano que regula los valores, el órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. O sea que si su actividad no va conforme a sus valores y los valores a los principios, no es ejecutada. Eso es lo que necesitamos en este momento, en este tiempo. Introyectar los valores, introyectar los principios de Dios en nuestro interior y crear un cuadro ético, un cuadro de valores éticos. Gloria a Dios. Porque ha alcanzado la vista. Gloria a Dios. Todo ha cambiado. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alcanzado la vista espiritual. Los acontecimientos del momento no nublan ya su mente, porque se ha elevado por encima de ellos. En lugar de dejarse dominar por las contingencias del mundo, Habacuc ha puesto su esperanza en Dios. Usted tiene que poner su esperanza en Dios, así como yo la he puesto. Ya en este tiempo no peleo nada, simplemente le oro a Dios, hago lo que debo hacer físicamente, pero le oro a Dios y le presento a Él mis propósitos y mis motivos. Gloria a Dios, conforme a su palabra. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus criaturas. Dios es la fuente de su fuerza y alegría. Se da cuenta de que ha sido llamado para propósitos más altos. Como dice la palabra, y en mis alturas me hace andar. Capítulo 3, verso 19 de Habacuc. La terminología del último párrafo contrasta de manera notable con la del primero. Me alegraré en Jehová, me alegraré en Jesús.
Dice, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es el Dios de mi salvación? ¿Quién nos salvó? Jesús. Jesús fue el que nos salvó, porque Jesús significa Salvador. El Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas. En mis alturas me hace andar. Los que caminan conforme a la palabra, caminan en las alturas espirituales del Señor Jesús, porque caminan conforme a su palabra. Así que Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del hombre a Dios, de su confianza en las cosas físicas, en su confianza en Dios. En este tiempo yo estoy así, mi confianza está puesta en Dios. Gloria a Dios. Que Dios me transmite cosas en mi interior, sí, y yo cumplo. Dios sabe que yo hago el mayor esfuerzo por cumplir su palabra. Gloria a Dios. De la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la cima. Tomando en cuenta que el valle es la confesión más conspicua y la confesión más pequeña que tenemos, que es la condición carnal. El que vive en su condición carnal vive en su condición más baja. Y el que vive en su condición y los apetitos espirituales que se conectan con Dios vive en la cima. Gloria a Dios. Si lo central del Evangelio es el cambio y la transformación, el libro de Habacuc demuestra una renovación evangélica. Esto es lo que muestra este libro, una renovación evangélica que necesitamos usted y yo para posicionarnos y adquirir libertad espiritual delante de Dios, porque actuamos conforme a su voluntad. En el centro del cambio y en el centro del libro se alza este claro credo de fe. El justo por su fe vivirá. Y es así. El justo por su fe vivirá. Para el profeta la promesa es para protección física. En tiempo de insurrección y guerra, en este tiempo. Gloria a Dios. Para el profeta la promesa es para protección física, suya y mía, en tiempo de insurrección y guerra, en este tiempo. Cuando la anunciada invasión extranjera, escuchemos esto, escuchemos esto, el reino o el imperio de Estados Unidos está amenazando con atacar a Venezuela, por las razones que todos conocemos. Porque el gobierno está oprimiendo a los pobres, porque tantas cosas que usted y yo sabemos en este tiempo, en este país de Venezuela. Mas, sin embargo, eso a Dios no le agrada. Dios desea que usted y yo, como miembros de este glorioso país, usted que tiene influencia, usted que puede, bueno, voy a permitirme decir esto, usted que es el presidente pueda y su equipo de trabajo pueda cambiar, porque todo cambio empieza desde el inicio, desde el principio, y el principio de la vida política está en usted, señor presidente. Ojalá y su equipo y usted puedan cambiar su corazón, su mentalidad en el nombre de Jesús y empezar a confiar en lo que Dios dice en su palabra, en Dios y en lo que Dios dice en su palabra. Cuando la anunciada invasión extranjera se convierte en una realidad, ese remanente de justos para quien Dios es su Señor, quienes confían y dependen de Él, serán liberados y vivirán. Gloria a Dios. Yo les puedo asegurar, Señor, a todos los habitantes de este país, que si cambiamos nuestro corazón y nuestras creencias, Dios nos va a guardar. Y Dios va a perfeccionarse en nuestras vidas. Gloria a Dios. Para algunos escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y el autor de Hebreos, gloria a Dios, esta declaración de confianza y fe se convierte en evidencia
del poder del Evangelio para darnos certeza de salvación eterna. Gloria a Dios. Para Martín Lutero, este tema de Habacuc se convirtió en el tema de la reforma. El justo por su fe vivirá. Gloria a Dios. La dispensación de la gracia, la dispensación de la fe. Esta dispensación es por lo que creemos. Por eso es que debemos llenarnos de palabra para creer en las promesas que hay en su palabra y traer el rey. Venga a nosotros tu reino, como dice la oración modelo. Entonces tenemos la propiedad de traer del reino de Dios, del cielo a la tierra. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Habacuc. Habacuc nos recuerda que la cuestión del por qué puede, debe y tiene que ser planteada. Habacuc nos recuerda que la cuestión del por qué puede, debe y tiene que ser planteada. Las circunstancias de aquel momento lo llevaron a preguntarle a Dios acerca del aparente triunfo de la injusticia en su medio. Bueno, así vivimos todos los venezolanos, preguntándole a Dios por qué permite tantas cosas negativas en la tierra, en Venezuela. Mas sin embargo, si nuestro corazón, nuestra confianza no está en Dios, si no está en lo que... Si yo no trabajo, no como. Ahí estamos caídos. No, si Dios no quiere, yo no como. Gloria a Dios. Y nosotros, y usted y yo nos preocupamos por agradarle a Dios, porque vivimos conforme a su palabra, con un corazón limpio, con un pensamiento limpio, no queriendo dañar a los demás, queriendo robarlos, queriendo hacerles mal. Gloria a Dios. Como creía en Dios, pensaba que éste debía tener una respuesta para aquel problema. Sus preguntas demostraban la presencia de la fe, no la ausencia de ella. Para un ateo, la pregunta ¿por qué? No tiene sentido. Para un creyente, esta solo puede ser respondida por Dios. Para usted y para mí solo puede responderla a Dios. El apóstol Pablo toma la declaración de Habacuc 2:4 y la convierte en el corazón del Evangelio. La justicia de Dios solo se alcanza por medio de la fe. De forma que la manera justa de vivir es por la fe. Habacuc llama a los creyentes de todos los tiempos a confiarse en Dios. Habacuc llama a los creyentes de todos los tiempos a confiarse en Dios, a ser fieles y a vivir como Dios quiere que se viva. Gloria a Dios. A vivir como Dios quiere que se viva. En el matrimonio, en la familia, hay estipulaciones puestas por Dios, que no las puse yo, no las puso José Olivares, no las puso Martín Lutero, no. Las puso el mismo Dios. Entonces, el que no quiera vivir conforme a lo que Dios ha establecido, entonces está rechazando a Dios. No está rechazando su palabra, sino lo está rechazando a Él. Al rechazar a su palabra, lo rechazan a Él. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Habacuc llama a los creyentes de todos los tiempos a confiar en Dios y a serle fieles y a vivir como Dios quiere que se viva. A vivir como Dios quiere que se viva. Gloria a Dios. Los versículos finales de esta profecía enseñan que es posible elevarse por encima de las circunstancias. Es posible que usted y yo nos elevemos por encima de las cosas físicas que acontecen. Aún regocijarse en ellas. Nos regocijamos en todo lo que... Bueno, yo me gozo. En lo que me está pasando, bueno, me gozo porque yo sé que Dios está detrás de la escena. Y yo sé que Dios es justo. Y Él tiene el control y no va a dejar que nada malo suceda. Y lo va a proteger a usted como a mí. Y nos va a llenar de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y que esa es la garantía de que lo podemos todo. Como dice la palabra en todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Eso es
Sí, 4:13. Gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 4:13. Sí. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Espíritu de Dios esté en usted y esté en mí, puede ser, como le dije antes, que las cosas físicas no nos ayuden y nos den aliento, pero Dios sí está en usted y en mí, está conspirando. Todo está en que nuestra mentalidad, nuestro corazón esté conectado con Dios y creyendo que Él va a hacer lo que dice en su palabra, declarando su palabra. Gloria a Dios. Bueno, poniendo nuestros ojos en alguien que está por encima de lo contingente, lo que está aconteciendo. Jesús está por encima de todo esto. Gloria a Dios. Cuando usted se conecta con eso en su espíritu, a nivel espiritual, por eso es que Dios dice, por eso es que Habacuc dice en su libro, porque me hace andar en mis alturas, pone mis pies como de sierva, para andar en mi altura, me hace andar en mi altura. Porque caminamos no conforme a lo que dice el mundo, sino conforme a lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habacuc no oculta los problemas que le preocupan, ni los subestima. En lugar de ello, descubre que Dios es suficiente en medio de las dificultades. Dios es suficiente en medio de esta dificultad. Gloria a Dios. Esto es para mí. Dios es suficiente en medio de esta situación que estoy pasando. Cristo revelado en el libro de Habacuc. La terminología utilizada por Habacuc en el capítulo 3, verso 13, vincula la idea de salvación con la del ungido del Señor, Jesús. ¿Qué significa salvación? Y Cristo, que significa ungido. El contexto aquí alude al gran poder de Dios manifestado en favor de su pueblo a través de un rey del linaje de David para liberarlo de sus enemigos. El Mesías vino en la plenitud de los tiempos. Capítulo 2, verso 3 de Habacuc. Gálatas, capítulo 4, verso 4. El Mesías vino en la plenitud de los tiempos, o sea, cuando debía venir. Dios no llega antes ni llega después. Dios llega en el justo momento, en el momento preciso. Se le dio el nombre de Jesús como una profecía prenatal de su futuro ministerio. Mateo capítulo 1, verso 21. Y nació en la ciudad de David como un Salvador, Cristo el Señor. Lucas 2:11. Mientras Habacuc aguarda la respuesta a sus preguntas, Dios le ofrece el don de una verdad que satisface sus sueños más íntimos, al tiempo que pone en sus manos la solución del problema que en ese momento le preocupa. Dios, dame la solución a mi problema. Ya Dios me empieza a transmitir. Quédate quieto, la pelea es mía, la batalla es mía, reposa en mí. ¿Qué va a pasar? Lo que tenga que suceder. Pero en este tiempo en mi vida va a suceder lo que Dios desea que suceda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El justo por su fe vivirá. Capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo considera este principio del libro de Habacuc como la piedra angular del Evangelio de Cristo. Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Cristo es la respuesta a las necesidades humanas, incluyendo el perdón de los pecados, la relación con Dios, la esperanza y la esperanza en el futuro. Gloria a Dios. Tenemos que tener esperanza en el futuro, sobre todo en mi país, de esta tierra. Yo les puedo asegurar que Venezuela, oye, en otro tiempo decía que era Israel, en la palabra dice que era Israel, donde estaba la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí no tenemos nada que envidiarle. Aquí hay más de lo que hay
en Israel. En el nombre de Jesús se lo digo. Gloria a Dios. Y espiritualmente también. Porque yo sé que usted va a ser tocado por Dios en su corazón y va a empezar a creer la palabra. Se va a apropiar de esas promesas y va a empezar a vivir como a Dios le agrada. Y Dios lo va a llenar de su bendición, como dice Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia. El Espíritu Santo en acción en el libro de Habacuc. Aunque en Habacuc no aparece en referencia directa al Espíritu Santo, hay alusiones de cómo obra en la vida del profeta. Mientras Habacuc hace el recuento de los destrozos ocasionados por los ejércitos invasores, expresa un sentimiento de inefable gozo. A pesar de lo que estaba pasando, Habacuc estaba gozoso, porque es un fruto del Espíritu y eso es lo que provee Dios. Independientemente que el mundo se esté cayendo, el Espíritu de Dios está en usted y está en mí y nos provee su gozo. Nos provee de su refrigerio, de su atención, de su confianza. Dios no transmite, tranquilo que yo estoy contigo. A pesar de lo que está pasando, Dios está con usted y está conmigo. Que ni siquiera un desastre de aquella magnitud pudo robarle su paz a Habacuc. Lo cual nos recuerda que el fruto del Espíritu es gozo. Gálatas 5:22. También en Gálatas, Pablo vincula el más famoso versículo de Habacuc con la promesa de la recepción del Espíritu Santo por medio de la fe. Las personas que no hemos recibido al Espíritu Santo, que no han recibido al Espíritu Santo, hay que meterle la lupa de la Biblia. Porque si hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces tenemos que permitir que Él fluya a través de nosotros, porque está en nuestro espíritu. Pero el problema está en nuestro conocimiento, en nuestra alma, que no permite que la energía espiritual llegue al alma para ser expresada por a través de la carne. Ajá. El versículo de Habacuc con la promesa de recepción del Espíritu Santo por medio de la fe, capítulo 2, verso 4, Gálatas, capítulo 3, verso 11 al 14. El justo vive por la fe en todas las situaciones de la vida. El justo vive por fe en todo lo que acontece, incluyendo la que conduce a iniciar una nueva vida en el Espíritu. Puede ser que Dios en este tiempo esté conspirando para que yo inicie una nueva vida. Gloria a Dios, y estoy, casi seguro que es eso. Dios quiere una nueva vida para mí. Estoy al borde, mi familia como tal, está tambaleante, mas sin embargo, yo confío en Dios y en su palabra. Y así pase acontezca lo que acontezca en mi casa, en mi mundo, en mi vida, yo voy a continuar en el nombre de Jesús hasta terminar los 66 libros. Lo que pase en este transcurso, ¿me entiendes? Yo sé que el enemigo me está atacando, pero no importa. Lo que pase en este transcurso de tiempo, no se preocupen que todo es para bien. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. En la próxima entrega estaremos hablando del libro de Sofonía. Sofonía, voy a empezar a subir de a 2 videos. Sofonía y Ageo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima entrega.